a la Universidad de la Comunicación. Son instituciones que quiero, admiro mucho y que me da muchísimo gusto siempre que voy a visitarlos. También gracias a Raúl Cardós, que siempre me extiende una invitación, y yo feliz siempre de estar aquí con ustedes. Y qué mejor momento que este para hablar de los cambios de comportamiento, de las innovaciones. Qué mejor momento para ser publicista, comunicólogo, estratega, mercadólogo en estos tiempos. No hay momento más exquisito para dedicarse a lo que hacemos que este. Hoy vamos a hablar del plan B. Hay veces que lo necesitamos abordar. Y les dejo aquí mi Twitter y mi Instagram para comentario después de la conversación. Y lo que les quiero contar es que pues llevo ya 6 años viviendo en Nueva York. Siempre Perdón, quería... Abraham, antes de que empieces, solamente para recordar a nuestros invitados que tenemos 30 minutos de conversación, de plática, donde Abraham nos va a hablar de su plan B. Al finalizar su plática tendremos otros 30 minutos de preguntas que podrán ir planteando a través del chat y nosotros las preguntaremos a Abraham. Ahora sí, Abraham, muchas gracias, bienvenido y adelante. Perfecto. Entonces, cuando yo estudié en Puebla, y cuando estaba en Puebla, me decían, bueno, yo trabajé en una agencia de investigación de mercados, y me decían, bueno, es que tienes que irte a la Ciudad de México porque en la Ciudad de México es donde todo sucede y donde las decisiones se toman. Me fui a la Ciudad de México, trabajé ahí 8 años en agencias de WPP, y me dijeron, bueno, pues es que las órdenes y las direcciones estratégicas y creativas vienen de Nueva York, ¿no? Entonces vengo para acá y desde el 2014 he estado por aquí. Hoy soy estratega, soy parte de una agencia del grupo IPG y muy contento de estar con ustedes. Y entonces lo que les quiero decir es que hoy estoy viviendo mi plan B de vida. Este era mi plan B. Eh, Fuera de ser futbolista, en realidad mi plan A, yo quería ser pianista y vivir en Barcelona, ¿no? Dos cosas que me encantan, la música y esa ciudad maravillosa. Pero curiosamente una vez al estar buscando un documento, me busqué en Google y con la casualidad de que hay alguien que está viviendo mi plan A, y es otro Abraham Espinosa que vive en Barcelona y que es pianista. Entonces, esas coincidencias interesantes que hay en la vida, pero vamos a ver que más adelante cómo sumarse de habilidades es importante en este mundo. ¿Por qué? Porque cada quien se tiene que adaptar a su contexto, y es lo que hoy con la situación actual es lo que tenemos que hacer. Y bien lo decía Charles Darwin, que el más fuerte, el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que sabe adaptarse, el que sabe aterrizar bien a sus tiempos, el que sabe bien entender, leer los cambios y sumarse a ellos. Entonces, hoy es lo que tenemos que ejecutar en lo que estamos viviendo hoy, en el contexto tan cambiante y tan rápido que está sucediendo. Hay 2 libros que, como estamos en la academia, me gusta traer a colación estos libros. Por cierto, soy fan de la academia, para que vean que realmente soy un verdadero fan de la academia y me encanta las clases y los profesores que imparten cátedra ahí, gente que admiro y quiero mucho. Y entonces, como estamos en la academia, quería traer a colación estos 2 libros que me han ayudado a entender el panorama actual. Eh, el primero es de Yuval Noah, que son las 21 lecciones para el siglo XXI. De hecho, justo en esta época de la pandemia, Yuval ha publicado un punto de vista de cómo son los escenarios futuros que se acercan, y son muy acertados, son muy atinados. Búsquenlos en Google y les dará mucho. Y otro de Jared Diamonds, eh, Guns, Germs and Steel, Armas, Gérmenes y Acero. Esos 3 componentes son los que han ayudado a que la humanidad avance. Pero también en este libro explica por qué
quienes gobiernan el mundo son quienes gobiernan el mundo. Esto explica que la gente, los seres humanos que supieron desarrollar las mejores armas son los que pudieron ocupar ciertos espacios geográficos, que después se volvieron en espacios políticos. La gente que ha sabido sobrellevar los gérmenes o encontrar las cosas a los gérmenes son las personas que han sabido sobrevivir. Y el tema del acero es toda la infraestructura, la gente que ha creado las ciudades, que ha establecido el acero para tener una vida más urbana. Entonces, estos tres componentes son los que siempre han hecho que la humanidad se desarrolle, y hoy estamos viviendo en una etapa donde los gérmenes están siendo parte de la evolución. Los gérmenes están ayudando a que una economía como Estados Unidos se debilite y otra como China se fortalezca. Los gérmenes están revelando quién es quién. COVID no ha modificado tantas cosas, más bien ha revelado muchas realidades o ha incrementado la problemática de otras. Vamos a ver en unos minutos por qué, pero aquí lo interesante es cómo estos tres elementos siempre nos han ayudado a evolucionar como humanidad. Y entonces lo que vemos hoy es cómo ha progresado un virus que ha cambiado la cultura, la economía, y está cambiando políticas y va a cambiar las formas de vida. Este es un pronóstico que hizo Morgan Stanley a través de su departamento de biotecnología. Juntaron las variables, casi juntaron los algoritmos y los gérmenes y las políticas para generar estas predicciones. Y lo que vemos es cómo, esta es una proyección de Estados Unidos, cómo se va a controlar la curva a mediados de casi el verano, pero puede que vaya a haber una segunda ola de contagios para finales de noviembre. ¿De qué nos sirven este tipo de curvas? Más allá de yo sentirme el secretario de salud de la administración actual y decirles el pronóstico, no es la intención. Aquí lo que es, este tipo de pronósticos ayudan a planear los programas de estrategias de ventas para nuestros clientes. Tenemos muchos clientes que se han quedado con mucho en su almacén, con mucho producto que no se ha vendido, y entonces aquí nos ayuda a planear la producción, la distribución y la venta de los productos. Pero vamos a ver cómo este escenario va a ir complicándose y va a ir requiriendo de creatividad y de innovación nunca antes vista. Algo que me parece fascinante es que hay un grupo de las personas más inteligentes, de los científicos más calificados, que se pusieron de acuerdo, se juntaron y, financiados por billonarios, están tratando de encontrar soluciones y de generar pronósticos de cómo va a suceder la pandemia. Es un grupo secreto, no se lo digan a nadie, y se llama el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan del 2020 es este grupo de inteligencia con este grupo de poder líquido económico que está llegando al poder político para tomar las acciones más necesarias. Entonces, júntense con sus amigos y creen su propio Proyecto Manhattan. Curiosamente, en la Guerra Mundial también había un Proyecto Manhattan que era relacionado con la bomba atómica. Entonces, si regresamos al libro de Guns, Steel and Germs, vamos a ver cómo está asociado esas tres variables, ¿no? Si no es la guerra, son los gérmenes o es la evolución de las estructuras, ¿no? En este caso, la evolución de las estructuras del acero, en el momento que nos toca es la instalación de la red 5G, y hay una pelea muy grande de quién va a
desarrollar esa estructura de 5G porque va a recopilar toda la información de nuestros celulares, de nuestros automóviles, de nuestras computadoras, de las ciudades, y quien domine y controle esa información va a dominar los siguientes 100 años. Hoy en día estamos viviendo casi como en los tiempos medievales, que el que generara el arma más eficaz podía matar a diferentes pueblos y quedarse con la tierra. Hoy las potencias mundiales están peleando por ver quién establece esa infraestructura, ya sea China, ya sea Rusia, ya sea Estados Unidos. Entonces, este libro de, Gérmenes, Armas y Acero, nos hace ver esta pandemia como un ciclo, nos hace ver esta pandemia como algo que sucede frecuentemente y no alarmarnos y saber que todo esto son ciclos y flujos económicos y sociales. Pero esta pandemia, que el origen es una crisis de salud, ha afectado la economía. Entonces, el pronóstico es que la economía mundial va a disminuir 3.2%. Esto significa, por ejemplo, en Estados Unidos va a haber, hoy al día, hay 20 millones de empleos perdidos. ¿Qué significa eso? Que tiene una repercusión con otras economías con las que está conectado, y, y eso, más allá de lo económico, también afecta a lo social, a los estilos de vida y a la psicología misma. Cómo esta situación económica va a hacer que nos retiremos más tarde del trabajo, va a hacer que nuestro tiempo en el mercado laboral se extienda 5, 7, 10 años más. Y entonces aquí viene un cambio social interesante. Cuando la gente trabaje más tiempo y las tecnologías vayan avanzando, vamos a ver cómo se van a necesitar 1 o 2 cambios de carrera durante nuestro periodo de trabajo. Entonces aquí vemos cómo por generación los millennials es la generación que más siente la necesidad de actualizarse, de cambiar de carrera, porque son los que han visto el cambio y todavía les queda mucho más tiempo de trabajo. Entonces, por eso es tan importante instituciones como la Universidad de la Comunicación, como la Academia, que está constantemente refrescando los conocimientos, y atrévanse a redireccionar su carrera, atrévanse a ir por un plan B profesional. Si empezaron por comunicación y terminan como chefs, o si empezaron como mercadólogos y terminan como abogados, se vale. Hoy no se va a ver como un bandazo, no se va a ver como una decisión mal tomada. Más bien, la economía nos va a empujar cada vez más a tener una doble o una tercera carrera, ¿no? Entonces, por eso el plan B. Pero esta economía no solo, este virus no solo ha afectado a la economía, también, muy desafortunadamente, a quien ha afectado más es a la mujer, y casi en un 60% de los empleos que se han perdido provienen de mujeres. Entonces se habla de un término, el she session, que es la composición de she, ella, y recession, recesión. Esta es la recesión que más ha afectado a las mujeres, y como también en ciudades, en lugares donde hay violencia doméstica, este indicador se ha incrementado. Entonces, este es un momento para apoyar más a la mujer, este es el momento para darle más recursos, para darle más oportunidades, y para todo ese esfuerzo que habían hecho las mujeres para tratar de ganar el lugar que se merecen, ayudémosles a seguir con esa carrera, con ese plan. Porque vamos a ver por qué es tan importante
que estemos todos como género teniendo las mismas oportunidades. Otro problema complejo que esta pandemia va a traer, o que está trayendo, es que el tipo, la cadena de producción alimenticia se va viendo afectada. Tenemos supermercados que tienen mucha comida que no se ha vendido, entonces no pueden recibir más comida. Por otro lado, las granjas, el campo no puede detenerse. Entonces va a haber mucho desperdicio de comida y a la hora de tener ese desperdicio, pues va a haber un reseteo en el ciclo de la producción y distribución y comercialización de la comida. Entonces, ese problema nos trae innovaciones. Eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay una aplicación que se llama Blue Apron, que manda a tu casa una caja con la cena que vas a preparar, que vas a cocinar esa noche. Pero esos ingredientes provienen de la tierra, de lo que puede dar la tierra. No le exigen más a la tierra de lo que pueda dar. Entonces, más innovaciones como esas pueden venir para tratar de equilibrar esta cadena alimenticia. Y por otro lado, el reciclaje se está complicando. China ya no está aceptando todas esas toneladas de plástico. Una, porque el plástico puede que venga infectado, pero también por temas políticos y han decidido poner sus esfuerzos en otras actividades. Entonces, hoy hay estados donde están quemando su basura y si bien hoy vemos que en Venecia los peces regresaron al río y que los animales están otra vez volviendo a su hábitat y que el mundo está teniendo este respiro que tanto necesitaba, por otro lado, en estos tiempos de estar en casa se está acumulando mucha basura y el plástico está complicándose y está acumulándose. Entonces, vamos a necesitar más innovación para generar soluciones para este nuevo ciclo. Y entonces otras cosas que se van complicando son la privacidad y la libertad de riesgo. Lo que ha sucedido en Corea es que monitorean a la gente que tiene coronavirus para que no contagie a más personas. Entonces, los gobiernos han tomado de pretexto o pueden llegar a tomar de pretexto esta pandemia para hacer una práctica de vigilancia continua hacia sus ciudadanos, porque hoy está justificado, pero una vez que llega, así como el impuesto de la tenencia de México, que llegó para quedarse desde las Olimpiadas del 86. Lo mismo va a suceder con esta vigilancia del gobierno hacia sus ciudadanos. Y por otro lado, también vemos como en Hungría la democracia cambió instantáneamente hacia una dictadura, porque los líderes, con tal de controlar la pandemia, decidieron ser totalmente autoritarios. ¿Qué tienen que ver lo que sucede en Corea, lo que sucede en Hungría y con lo que sucede en México? Bueno, en México están mandando el ejército a las calles, ¿no? Probablemente con el pretexto de ayudar, pero son pasos que los gobiernos van dando y son pasos que hay que estar prevenidos. Y a todas estas variables que están sucediendo ahora mismo, tomemos en cuenta las variables que ya estaban antes de la pandemia. De aquí al 2060, la pirámide poblacional mundial, en vez de ser una pirámide, se va a convertir en un domo, porque al extenderse la esperanza de vida, va a tender a haber más ancianos y menos bebés. Entonces, de ser una pirámide, va a ser un domo. ¿Cómo eso va a cambiar las etapas de vida? ¿Cómo eso va por ejemplo, hoy lo vemos con la gente que tiene 50 años, que la verdad es que hoy tener 50 años no es lo mismo a como era en los 90. Entonces,
vamos a tener desde el marketing a reinterpretar los briefs, a reinterpretar las etapas de vida y a entender que cuando alguien tiene 30 años puede tener diferentes crisis existenciales, puede tener diferentes motivaciones. Todo esto porque la esperanza de vida se ha incrementado. Por otro lado, vemos que el 44% de la población mundial no tiene acceso a Internet. Entonces, cuando por fin el Internet los alcance, estas personas, ¿qué es lo que van a aportar al Internet? Y eso va también a cambiar el mundo digital. Como las necesidades de los grupos rurales van a traer más innovaciones. De hecho, hay una innovación en Kenia que, como no hay acceso a doctores, lo que hicieron un dispositivo para medir las palpitaciones del corazón y se genera un dibujo. Ese dibujo lo mandan por fax a una ciudad donde hay un cardiólogo y el cardiólogo responde rápidamente con un diagnóstico. Entonces, cómo las necesidades de las zonas rurales también pueden aportar a todo el mundo. En este caso, la innovación no solo viene como una práctica de moda o como una práctica de ponerse tenis o cochones. Aquí la innovación va a venir a través de las necesidades. Y entonces, por un lado está este 44% de la población que todavía no tiene acceso a Internet, y por otro lado, en los siguientes 4 años, el sistema 5G se va a extender y va a cubrir el 40% de la población. Y por otro lado, lo que veamos con el reciclaje y la sustentabilidad y el cuidado de nuestro planeta, hoy el 85% del combustible que se consume es de la energía que se consume es del petróleo, de los combustibles fósiles. Y de aquí al 2040 tan solo va a reducir al 80%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a pesar de que reciclemos una hoja de papel que estamos imprimiendo, lo que realmente hay que poner los ojos es en las energías renovables, en la energía solar, en la eólica, porque el petróleo, como ya lo estamos viendo, está afectando la economía mundial, pero también está afectando el planeta. Entonces, estos grandes datos nos están también llevando hacia problemas que nos van a traer más innovaciones y que hay que considerar para nuestros planes. Pero todo eso lo que les cuento, más allá de espantarlos y hacer que nos tornemos los dedos, la realidad es que aquí hay una importante, hay una oportunidad muy importante y es el gran reseteo. Richard Florida, en la crisis del 2008, mencionaba que no son recesiones, son reseteos. Entonces, no veamos toda esta pandemia, toda esta crisis de salud o esta crisis económica, no la veamos como con ojos de susto. Veámoslo como un flujo natural, como un ciclo natural de renovación de las cosas. Porque los grandes cambios, los grandes retos traen cambios sociales. Gracias a la Segunda Guerra Mundial, el poder femenino pudo apropiarse de un espacio en la economía. Y entonces esto cambió los roles, esto cambió la economía, cambió la forma en la que hacíamos marketing. Por otro lado, el movimiento Occupy Wall Street se generó a partir de la crisis del 2008, cuando la gente se manifestaba en contra de los culpables de la crisis mundial, de todas estas instituciones bancarias que dominaban al mundo, y era una crítica y una manifestación en contra del 1% de la población que controla la mayor parte de la riqueza. Entonces, la crisis mundial del 2008 generó esta
este movimiento y a su vez esto dio pie a innovaciones que hoy disfrutamos. Esto dio pie a aplicaciones, a startups y después de este movimiento se generó un capitalismo digital en donde todos teníamos más acceso y más oportunidades. Se generó WhatsApp, se proliferó Airbnb, proliferaron muchos negocios digitales que eran a partir de la comunidad y aquí es cuando el fintech, la industria financiera tecnológica, tuvo una oportunidad, tuvo un surgimiento y todo fue a partir de no depositarle toda la confianza y todo el poder a solo una institución bancaria o a una sola calle en el mundo. Entonces aquí se diversificaron las opciones y se generó innovación. Entonces aquí claramente vemos cómo una crisis trae una reflexión y a su vez innovaciones. Y entonces hoy también lo estamos viendo con países en los que son liderados por las mujeres y son países que han detenido o eliminado la pandemia. Lo vemos en Noruega con Erna Solberg. Ella lo que hizo diferente fue un control de crisis, pero hizo una conferencia de prensa con niños. En vez de que hubiera reporteros, había niños preguntando lo que quisieran y el tema central de esta conferencia de prensa era, está bien tener miedo. Y entonces a la hora de ella contestar las preguntas de los niños, obviamente le dio tranquilidad al resto de la población. En Finlandia, Sara Marin, ella es millennial y ella invitó a los influencers a través de redes sociales a invitar a la gente que se metiera a sus casas. Se dio cuenta que la gente no estaba leyendo los periódicos, entonces a través de redes sociales fue que una líder política fue que logró este gran cambio. Y en Nueva Zelanda, Jacinda Ardern eh, tuvo, tuvo la lectura correcta de las variables y actuó rápidamente, actuó con honestidad para invitar a la gente a estar en sus casas. Y entonces, todos estos son países donde hoy pueden disfrutar ya de una vida fuera de peligro. Entonces, eso nos lleva a pensar que estos grandes cambios nos pueden traer grandes soluciones, distintos líderes, distintos puntos de vista. Y entonces, ¿cómo la diversidad está inspirando cambio? Lo que vemos, por ejemplo, en Berlín es que se están generando diseños de interiores donde la gente puede convivir de manera protegida. No puse aquí el ejemplo, pero por ejemplo, en Gran Bretaña hay un restaurante que va a abrir y con tal de cuidar los espacios de distanciamiento, va a poner maniquís vestidos elegantemente para que no se ocupen esas sillas y la gente pueda convivir y se sienta el lugar, que no se sienta el lugar vacío. Pero también vemos cómo se han generado aplicaciones, por ejemplo, como la de Google, donde facilita a los niños que lean, que aprendan a leer y les da retroalimentación en tiempo real. Entonces, vemos cómo todas estas problemáticas están trayendo nuevas formas de resolver las situaciones. Y siempre la astucia, siempre la picardía, siempre sale a flote, ¿no? No importa si no se puede a la hora de hacerse las uñas o hacerse un manicure, bueno, hay soluciones. El chavo mexicano que hizo una protección al estilo Transformer, o también el reto que hay en los museos, el Museum Challenge
en redes sociales para hacer una parodia de nuestras piezas artísticas favoritas. O como algo tan sencillo como una puerta que se abre con los pies puede ayudar a tener las manos más limpias. Entonces, cuando hablamos de innovación, no hablamos siempre de tecnología o de cosas complicadas, hablamos de resolver el problema que tenemos enfrente. Esta innovación me parece muy divertida. Es una empresa en Silicon Valley donde se dieron cuenta que la gente está hablando con sus amigos mucho tiempo y puedes conectar la videollamada con tus amigos a una llama para ponerle más ambiente a la reunión. Y estas ideas descabelladas no son tan descabelladas cuando llegan a una solución. Y las llamas, más allá de ser un personaje que le ha quitado el protagonismo a los unicornios o a los gatos en Internet, hoy nos damos cuenta que los científicos han descubierto que las llamas generan el doble de anticuerpos que el humano para curar el coronavirus. Entonces, muy probablemente esta pandemia haya empezado con un murciélago, pero después de todos los cambios económicos, sociales y políticos y de todos los planes B, C y D que hemos hecho, esta pandemia puede que se encuentre la cura o ayude a recuperarse a los enfermos a través de las llamas. Y lo que les quiero dejar es que siempre que hagamos una estrategia, juntemos todas estas problemáticas de negocio, entendamos las problemáticas sociales y las problemáticas de la gente, pero siempre un plan B ayuda. Michael Jordan decía que no hay que tener un plan B porque si no, uno no se concentra en el plan A, pero él era Michael Jordan, ¿no? Entonces, y además, bueno, su plan B como beisbolista no le funcionó muy bien, pero aquí es muy importante recordar que vamos a tener que hacer cosas o estrategias que nunca antes habíamos hecho y que prepararnos, leer y sumar nuevas habilidades son más indispensables que nunca. Entonces, eh, por eso mismo es que agradezco mucho a la academia que me haya invitado y que esté en una constante búsqueda de refrescar los conocimientos y encantado de poder haber estado esta noche con ustedes